entonces, como decía, como había comentado el profesor Miguel Ángel, como hay muchos colombianos, le había hablado de los pescados de agua marina fría. Los pescados de agua marina fría son los que más omega 3 tienen. Y entonces ahí les traigo lo de pescado del Mar Caribe. Un estudio que nosotros hicimos hace ya un tiempo. Y entonces en el pargo rojo, el pargo rojo es bajo de contenido, lo mismo que en el róbalo, y es alto en el atún, en el bonito, volando el bonito, en el puré y en la sierra, pero no tanto como lo que hay en las aguas marinas frías, porque esto llega a tener por cada 100 gramos atún bonito, puré y sierra del orden de 700 miligramos por cada 100 gramos de alimento. Las pruebas epidemiológicas basadas en los beneficios de los ácidos grasos omega 3 están relacionadas con el consumo de pescado y marisco, pero no solo con la grasa de pescado. El consumo de pescado y marisco no son solo ricos en grasa, sino que también tienen otros elementos como yodo, selenio, cobre, zinc, manganeso, así como una amplia variedad de antioxidantes. Todo esto para decirle, bueno, ahí como en la jornada voy a hablar de cuál es la utilidad de los omega 3 realmente, para decirles que realmente lo que se le atribuyó a los omega 3 no es solamente de los omega 3, y ha sido muy difícil en experimentos clínicos controlados, aleatorizados, doble ciego, triple sordo, poder demostrar que los omega 3 como tal dan beneficio. Y los estudios observacionales fueron, digamos, mal diseñados, porque el mensaje fue un editorial anónimo que salió publicado en la revista médica de Dinamarca en la década de los 60, diciendo que los esquimales de Groenlandia tenían baja mortalidad cardiovascular. Y eso es falso. O sea, no es cierto que tenían, era un dato erróneo por certificados de defunción mal llenados. Habían sacado eso porque no es así. Pero esa historia se la cuento en la jornada. Bien. Hay evidencia convincente que si nosotros reemplazamos saturados por hidratos de carbono, que si ustedes le quitan a un paciente ácido grado saturado y se lo reemplazan por hidratos de carbono, eso disminuye el colesterol LDL y disminuye el HDL también. O sea, disminuye los dos. Y no modifica la relación colesterol total, colesterol HDL. Esa relación no se modifica porque se disminuyen los dos. Y entonces no es una buena estrategia que ustedes la suelen usar cuando el paciente tiene hipertrigliceridemia. Si el paciente tiene hipertrigliceridemia y ustedes le quitan las grasas, sobre todo ácidos grasos saturados, porcentualmente lo que van a hacer es aumentar los hidratos de carbono. Y como vimos el martes anterior, cuando eso ocurre, mayor consumo de hidratos de carbono, mayor síntesis de triglicéridos por parte del hígado. Entonces los triglicéridos no se corrigen. Y ustedes dicen que la dietoterapia falló, y no falló. Usaron una terapéutica dietoterápica inadecuada. Si ustedes reemplazan saturados por ácidos grasos trans, saturados por trans, habíamos dicho que los trans no existen en la naturaleza. Los alimentos no tienen ácidos grasos trans.
Eso lo obtenemos nosotros cuando hidrogenamos un aceite o calentamos un aceite. Ahí se forman los trans. Por eso es que no se recomiendan la fritura. Entonces, cuando yo reemplazo saturados que son malos por trans que son más malos, lo que yo logro es que baje el HDL y aumente la relación colesterol total HDL. O sea que ese no es una buena estrategia. Si yo reemplazo saturado por poliinsaturado, si yo a la persona digo, no, mira, no utilice más aceite de palma. Les comentaba que el aceite de palma es un aceite que tiene mucho ácido graso saturado. La producción de aceite de palma ha aumentado muchísimo porque económicamente es muy bueno, el rendimiento es muy alto. Los que son de Colombia, porque son jóvenes, tienen pocos años acumulados y por ahí nos recuerdan toda la zona del Cesar y del sur de la Guajira tenía mucho algodón. Es una zona de mucho algodón y todo eso fue reemplazado por palma. Entonces se dejó de producir aceite de la pepita de algodón y se la reemplazó por aceite de palma. Entonces, si ustedes quitan aceite como el de palma, aceite como el de coco, nosotros tenemos muchas preparaciones. Estoy hablando para los colombianos. Tenemos muchas preparaciones con base al aceite de coco. Y el aceite de coco tiene mucho saturado. Es rico, pero no es muy saludable. Entonces, si yo lo quito y lo reemplazo por poliinsaturado, lo que obtengo es disminución del riesgo de enfermedad coronaria. Y eso tiene evidencia convincente. Si todo lo que se ha hecho ha demostrado siempre lo mismo. Cuando digo evidencia probable, es evidencia alguna que dice sí, otra que dice no, que cuando yo reemplazo saturado por hidrato de carbono, aumenta el riesgo de diabetes. Eso es probable, pero no es del todo convincente. Y es insuficiente reemplazar saturado por monoinsaturado o hidratos de carbono integrales para disminuir el riesgo de enfermedad coronaria. Eso tiene evidencia insuficiente. Entonces, por tanto, se recomienda que los ácidos grasos saturados deben ser sustituidos por ácidos grasos poliinsaturados. Ese es un buen reemplazo, ya sea N6 o N3. No tienen que ser omega 3. Pueden ser omega 3 o pueden ser omega 6. Y que la ingesta total de ácido graso saturado no pase el 10% del valor calórico total. ¿Eso qué significa? Ustedes dan una dieta de 3.000 calorías, el 10% son 200 calorías. O sea, 200 calorías no pueden estar representadas más de eso por ácido graso saturado. Si ustedes reemplazan hidratos de carbono, si ustedes quitan hidratos de carbono de la dieta y los reemplazan por ácidos grasos monoinsaturados, es un poco lo que hacen los países mediterráneos, no solo España, todos los países mediterráneos, hay un aumento del colesterol de HDL, eso es bueno. Y esa es una evidencia convincente. Si yo quiero aumentar el HDL, disminuyo hidratos de carbono y los reemplazo por monoinsaturado. Es posible que si yo reemplazo hidratos de carbono por monoinsaturado, logre aumentar la sensibilidad a la insulina. Hay estudios que dicen que sí, otros que dicen que no. Y hay evidencia insuficiente para decir que reemplazar saturado por monoinsaturado o hidratos de carbono integrales disminuye el riesgo de enfermedad coronaria. Monoinsaturado, evidencia insuficiente de que el consumo de ácidos grasos monoinsaturados y la enfermedad coronaria y el cáncer, hay evidencia insuficiente para aseverar algo sobre eso. Que el consumo de ácidos grasos monoinsaturados y el peso corporal y porcentaje de adiposidad, eso tampoco tiene evidencia suficiente. Y que el consumo de ácidos grasos monoinsaturados y el riesgo de diabetes.
Frutos secos. Los frutos secos realmente son buenos. Son buenos porque tienen ácidos grasos omega 6 y tienen ácidos grasos omega 9, o sea, tienen poliinsaturado. Yo les pongo algunos: las almendras, el maní, la nuez, la avellana. Esto se come mucho ahora que ingresen las fiestas. Entonces, fíjense, las grasas, toda esa grasa que es alta, tiene mucho monoinsaturado. Hay gran cantidad de monoinsaturado. El problema, como ustedes podrán ver, es que esto tiene muchas calorías. Entonces, en un paciente que le estamos dando una dieta hipocalórica, por supuesto que no lo podemos utilizar. Pero en aquellos pacientes que no tienen restricción calórica, una persona delgada tiene todo el derecho de tener una hipercolesterolemia, esa persona sí lo puede utilizar y consigue beneficio. El aguacate, que nosotros consumimos mucho y en el sur cada vez se consume más. Nosotros le llamamos acá le llaman palta, nosotros le llamamos aguacate. Fíjense ustedes que hidrato de carbono tiene 3%, esto por cada 100, proteína 1.6 y grasa 13.3, y es grasa monoinsaturada, tiene ácido oleico. Fibra 1.6, pero tiene 128 calorías, quedamos en las mismas. En un paciente con una dieta hipocalórica, con una dieta restrictiva, realmente no podemos utilizar palta por el valor calórico que tiene. Pero las personas delgadas sí lo podemos utilizar. Efectos adversos importantes: los ácidos grasos trans. ¿Qué pasa si alguien consume muchos ácidos grasos trans? Hay efectos adversos importantes. ¿Dónde los encontramos fundamentalmente? En las margarinas. Para que yo pueda producir una margarina tengo que hidrogenar. Pero industrialmente, al conocerse todos estos efectos adversos de los trans, la industria alimenticia puede producir margarina donde le han eliminado el trans. Entonces tenemos que leer la etiqueta, porque todavía algunas, las más económicas, siguen teniendo ácidos grasos trans. Entonces el colesterol de LDL lo sube ApoB, sube lipoproteína A minúscula, baja colesterol de HDL y baja ApoA. Quiere decir, todos efectos nocivos. Por eso, por cada 2%, fíjense que una dieta de 2000 calorías, el 2% son 40 calorías. Por cada 2%, por cada 40 calorías que usted aporte como ácidos grasos trans, se incrementa el riesgo de enfermedad coronaria en 25%. Por eso es que la recomendación es que desaparezca. Lo que pasa es que no es fácil. No es fácil desaparecerlo. Por el tipo de oferta de alimentos que hay. Y más en los países más al norte de Latinoamérica, donde en cada esquina hay una venta de frituras, arepa de huevo, caribañola. Bueno, no lo voy a provocar. Entonces eso hay que tener cuidado. Entonces, la forma nuestra es la forma cis. Ya les decía que cuando un carbono comparte 2 de sus 4 valencias con otro carbono, las otras 2 valencias, si están compartidas arriba con el mismo grupo funcional y abajo, es la variedad cis. Y la variedad trans es cuando se invierte. Y eso es lo que logramos cuando calentamos o cuando hidrogenamos. Por eso, margarinas y frituras, tener cuidado con eso. Aceite rico en ácido oleico: el aceite de oliva, el aceite de canola y el aceite de maní. El aceite de oliva acá no es tan costoso, que ha ido subiendo de precio en los últimos tiempos,
pero no es tan costoso porque acá se produce. Pero a medida que nos vamos alejando hacia el norte, el precio se va incrementando en forma importante. Entonces, si ustedes se fijan en 18 carbono, una doble ligadura 18, 2.1, ese es oleico, monoinsaturado, el oliva es el que más tiene, pero fíjense ustedes que el aceite de canola, que vale la mitad, el aceite de canola vale la mitad, fíjense ustedes que tiene una cantidad importante, 64, y el de maní, 46, y fíjense que el de canola tiene algo adicional, y es que tiene eso que le resalto ahí con ese redondel, 9.2 de omega 3, o sea, es el que más omega 3 tiene el aceite de canola, y fue lo que se utilizó en el estudio que yo les mostré el martes pasado, el estudio de corazón de león. Entonces hay evidencia convincente de que el consumo de ácido linoleico, 18 carbono, con 2 dobles ligaduras, y alfa-linolénico, que ya es un omega 3, son esenciales y nosotros no lo podemos sintetizar, ¿sabes? Lo tenemos que aportar con la alimentación. Que cuando nosotros reemplazamos, estoy reafirmando cosas que ya dijimos, cuando nosotros reemplazamos el consumo de ácido graso poliinsaturado por saturado, incluimos el poliinsaturado y quitamos el saturado, disminuye la enfermedad coronaria. Esta es la recomendación. Debe ser del 6 al 11% de la caloría. 6 al 11% de la caloría los poliinsaturados. Eso en cuanto a ácido graso. Pero es que los alimentos no solamente aportan ácido graso, aportan colesterol. El colesterol de la alimentación no impacta tanto el colesterol de la sangre como los ácidos grasos, pero sí lo impacta. Entonces, en cuanto al colesterol, ¿qué vamos a decir? Por cada 100 miligramos que ustedes quiten, ustedes se encuentran con un paciente que hace la anamnesis alimentaria, el paciente come mucho colesterol con su alimentación. Por cada 100 que ustedes le quiten, supónganse, come 1000 miligramos por día, 1000 miligramos. Y ustedes le quitan, por cada 100 que le quiten, en promedio baja el colesterol del plasma en 4 miligramos por decilitro. Quiere decir que de 1000 ustedes lo reducen a 300, le quitaron 700. La reducción es casi de 30 miligramos, o sea, es un impacto importante. Acá algunos alimentos, leche entera, por cada 100 centímetros cúbicos. Recuerden que una taza común y corriente, o un vaso común y corriente hasta donde se sirve, la capacidad son 200 centímetros cúbicos. Quiere decir que 100 centímetros cúbicos de leche es mitad de una taza, mitad de un vaso. Son 13 miligramos por 3 gramos de grasa. Si esa leche es desnatada, fíjense, no le hablo de leche descremada, le hablo de leche desnatada, no descremada, desnatada, de tal forma que cualquier persona de cualquier punto de la geografía mundial sabe cómo se desnata la leche. Porque leche descremada ya conseguimos en municipios o ciudades con algún desarrollo tecnológico, pero desnatar la leche es muy fácil. La leche desnatada se reduce la cantidad de colesterol en 3 miligramos por cada 100 y reduce la cantidad de grasa, la leche desnatada. Es decir, normalmente la gente piensa que la nata es grasa y la nata no es grasa. O sea, la nata tiene parte grasa y parte proteína. La leche tiene 2 tipos de proteína si uno las clasifica dependiendo de cómo se comporta el calor y al pH ácido.
Entonces la leche tiene una proteína que cuando ustedes la someten a 70 grados centígrados, precipita. Entonces cuando yo pongo a hervir la leche, llego a 70 y la leche hierve, esa proteína precipita y crea esa malla que es la nata. O sea, la nata es proteína. Lo que ocurre es que, ¿qué es lo que hace? La persona generalmente la hace la ama de casa, lo dejan enfriar, lo tapan, lo dejan enfriar y al día siguiente desnatan. Entonces, como los lípidos son menos densos que el agua, su densidad es más baja, toda la grasa o gran parte de la grasa se va arriba. Y esa malla, que es la nata, atrapa la grasa. Entonces, cuando yo desnato, quito proteína y quito grasa. Mantequilla. Fíjense, la mantequilla es uno de los alimentos que más colesterol tiene. Manteca, ¿no? Como le dicen acá los argentinos, la manteca, por cada 100 gramos son 280 miligramos de colesterol. Y fíjense que siempre la gente dice, ¿pero quién se va a comer 100 gramos de mantequilla? Se lo come. Ustedes han visto, cuando uno va a un restaurante a manteles o un restaurante de tenedor, no un correntazo. El correntazo es una comida sencilla que come el pueblo que no puede regresar a casa a trabajar. Pero uno va a un restaurante de tenedores, de manteles, y cuando uno se sienta, ¿qué es lo primero que hace el mesero? Llevar la canasta de pan y la mantequilla, la manteca. ¿Y qué es lo primero que hace la gente? Empezar a echarle manteca al pan. Y todavía no ha traído la carta. Y ya se terminó posiblemente todo el pan y la manteca y vuelve a traer. Cada tarrito de manteca ese que traen, cada sobrecito, está entre 20 y 30 gramos de manteca. Y fíjense que pone uno por persona. Entonces puede llegar a ser importante. No es el alimento que más colesterol tiene la naturaleza, porque es 280. Margarina mezcla, 48. Y usted dice, pero ¿cómo margarina mezcla? Si la margarina es vegetal, eso es lo que ustedes saben, ¿sí? No tiene por qué tener colesterol. ¿Por qué tiene colesterol? Porque la margarina mezcla, ¿qué es lo que se hace? Cuando sacrifican la vaca en el matadero, empiezan a hacer los cortes, pero lo primero que le quitan es el celular subcutáneo y eso lo mandan a un recipiente. Y entonces ustedes dicen, ah, no, eso va a la fábrica de jabones. Eso no va a la fábrica de jabones. Eso primero va a la fábrica de producción de margarina. Entonces, esa grasa ingresa a esa fábrica y lo ponen en unos tanques grandes con temperaturas a casi 100 grados centígrados, donde toda esa grasa se derrite. Después eso lo pasan, está conectado a unos tanques a una temperatura de 48 grados centígrados. Y a 48 grados centígrados una parte se vuelve sólida y una parte queda líquida. La sólida la mandan a jabones, la líquida la utilizan para mezclar con aceite hidrogenado. Esa es la margarina mezcla. Y esa tiene esa cantidad de colesterol. Margarina pura, por supuesto, esa sí no tiene colesterol. Y el queso en promedio tiene 100. El queso promedio, un queso por salud, un queso cremoso, hasta un Gouda, pero a medida que va perdiendo el queso, va perdiendo agua, ¿sí? La cantidad de colesterol se va incrementando. Porque, ¿cómo se hace el queso? El queso lo que se hace es utilizar el hidrato de carbono de la leche, la lactosa, para acidificar el medio. Por eso el queso no tiene hidrato de carbono. Y hay una proteína en la leche, es la otra característica que les decía, que a pH ácido precipita. Entonces esa proteína precipita, yo empiezo a prensar, y a medida que vaya prensando,
voy sacando agua y voy obteniendo distintos tipos de queso según el prensado y por el tiempo de maduración. Entre más maduro y más prensado está, más colesterol y más grasa tiene. El queso que se usa para rallar, eso tiene muchísimo colesterol, pero afortunadamente no es lo que consume la gente todos los días. El huevo. El huevo que nosotros consumimos, el huevo de gallina, es el huevo que tradicionalmente está en la alimentación occidental. El huevo es el que más colesterol tiene. Un huevo pesa 50 gramos. O sea que 2 huevos pesa 100. O sea que usted se come 2 huevos, que es lo que la gente habitualmente come, son 500 miligramos. Tiene casi el doble que la mantequilla, que la manteca. Y tiene 6 gramos de grasa. La clara no tiene ni colesterol ni tiene grasa. La clara es solo proteína. Por eso muchas veces la estrategia es, usted puede comer la clara. ¿Y quién se come la yema? Alguien de la familia. Entonces estamos tratando la hipercolesterolemia y estamos creando otro. Entonces si lo van a suprimir, lo tienen que suprimir todo, ¿no? La yema tiene todo el colesterol y tiene toda la grasa. 6 gramos de grasa. La yema tiene 6 gramos de grasa y 2 gramos de proteína con 250 miligramos de colesterol y una cantidad de minerales. El huevo es el alimento más completo que hay. Es el que tiene la proteína de más alto valor biológico. Y es un alimento barato. Si ustedes empiezan a ver por composición, el huevo es un alimento que es barato comparado con otras cosas. Fitosteroles. Fíjense, son todas estrategias que uno puede utilizar en el paciente antes de decidir darle medicamento. Y si uno utiliza bien toda esta estrategia, uno puede conseguir impactos sobre el colesterol total, la defensa del LDL de forma importante. Entonces los fitosteroles es lo que tienen los vegetales. Todo lo que está en la membrana, todo lo que tienen los vegetales son fitosteroles. Son los esteroles que ellos sintetizan. Hay fundamentalmente 3: el beta-citosterol, el campesterol y el estigmasterol. Lo que más hay son los 2 primeros, que representan casi el 95%, y esas son las fuentes: aceite, frutos secos, verduras, granos, frutas. Fíjense lo que consumen los países como el nuestro, como los países nuestros. Nosotros somos de la línea occidental, 80 miligramos por día. Fíjense lo que consumen los vegetarianos y lo que se consume en Japón, 400 miligramos por día. Por eso cuando uno estudia todos esos países, el promedio de colesterol de ellos es más bajo que el promedio del colesterol nuestro. ¿Y por qué se da? Por el mecanismo de acción. El mecanismo por el cual se absorbe colesterol es el mismo mecanismo por el cual se absorben los fitosteroles. Entonces, entre más fitosterol consuma, más compite, menos colesterol se absorbe. Entonces disminuye básicamente la absorción del colesterol. La administración o ingesta de 2 gramos por día disminuye el LDL en 9 al 15%. Entonces fíjense ustedes como una cantidad de cambios que yo puedo hacer en la alimentación, más lo que ya hice con el ejercicio, que ya lo vimos, se puede constituir en un impacto importante, ¿no?, de una reducción del colesterol que puede ser benéfico. Pero fíjense, no solamente son los ácidos grasos y el colesterol de la dieta y los fitosteroles, sino que hay componentes no lipídicos que también influyen en el perfil de lípido. Ahí les menciono algunos, hay más. Les menciono algunos como el valor calórico total. El valor calórico total, ¿qué hace? Yo le había relacionado la charla anterior un estudio que era el Multiple Risk Factor Intervention Trial, el estudio de los múltiples factores de riesgo que se publicó en el año 1999 en una revista de alto impacto, en Circulation. Ese estudio demostró, entre muchas cosas que demostró,
es que si una persona baja 5 kilos, no importa de dónde parta, 145, 125, 105, 95, de cualquier punto de partida, bajar 5 kilos es un impacto para bajar triglicéridos y bajar colesterol. Entonces, cuando ustedes se enfrentan a un paciente que tiene una dislipidemia, generalmente, si ustedes logran una baja de peso, si el peso se lo permite, afortunadamente, generalmente la gente tiene unos kilitos de más, ¿no? Los que suelen, uno dice, no, está bien, suelen tener unos kilitos más, bajar unos kilos, pues es beneficioso para bajar el colesterol y triglicéridos. La fibra es importante y tiene un impacto muy importante. El complejo fibra hace varias cosas. Primero, retrasa la velocidad con que se absorben los hidratos de carbono. Se van a absorber todos. Se comió 100, se van a absorber 100, pero más lentamente. Entonces, en los pacientes con diabetes, la glucemia postprandial va a excursionar menos. Entonces, si yo quiero que la glucemia postprandial no excursione tanto, una dieta rica en fibra disminuye el colesterol, disminuye los triglicéridos. El colesterol lo hace por dos mecanismos. Primero, porque disminuye la absorción, y segundo, porque aumenta el catabolismo. Porque lo que hace la fibra, como la fibra no se digiere, no se absorbe, y lo que hace es secuestrar nutrientes. Y una de las cosas que secuestra son sales biliares. Y al secuestrar sales biliares hace que se elimine más sal biliar. El circuito enterohepático de las sales biliares se corta. Y como la sal biliar se produce a partir de colesterol, necesito gastar más colesterol para mantener ese punto. Entonces, cuando decimos que aumenta el catabolismo del colesterol, estamos refiriéndonos a eso. Y también disminuye los triglicéridos porque disminuye la absorción. Y lo otro es que tiene un alto valor de saciedad y favorece la motilidad intestinal. Pero hay que ser muy claro, porque si la persona consume mucha fibra, debe consumir mucho líquido. Eso debe ir acompañado de consumo de líquido. Si no, el impacto es contrario, va a ir a un estreñimiento. Entonces, para facilitar la motilidad intestinal hay que consumir, además de fibra, mucho líquido. El complejo fibra, fíjense, por cada 10 gramos que usted aporte en la dieta, por cada 10 gramos de fibra, fíjese el impacto para reducir la enfermedad coronaria, el riesgo de infarto, 19%. Entonces ustedes me dicen, bueno, entonces le voy a dar 50 gramos de fibra y le reduzco todo el riesgo. No, si le dan 50 gramos de fibra, vuela. Al menos le evita. Recuerden que la fibra, si bien no se digiere, nuestras enzimas digestivas sí lo digieren y forman ácido graso volátil. Entonces crea distensión. Por eso la recomendación es que no sean más de 30 gramos de fibra, sino el paciente va a sentirse distendido, socialmente va a tener problemas. Entonces, por eso la idea es 20 a 30 gramos de fibra máxima. ¿Dónde hay fibra? En los granos, en las frutas y en las verduras. En las verduras hay mucha fibra, ¿no? Porque el paciente a veces, ¿y qué como? No, que en las verduras hay mucha fibra. Dice usted acelga, espinaca, lechuga, tomate, repollo, coliflor, rábano, rabanito, pepino, cohombro, berro, espárrago, hongo, palmito. Una lista interminable con mucha fibra. Algo sobre el alcohol. Acá tiene mucha importancia porque en el sur, Chile, Uruguay, Argentina, el alcohol, podríamos decir que es prácticamente un alimento. No es un nutriente, pero es un alimento. Si realmente la mesa se sirve el pan y la botella de vino. Entonces, con los pacientes acá le va a tocar negociar, ¿no? El alcohol. Cuando uno se va alejando del sur, el problema es el fin de semana, ¿no? Porque la gente lo consume en fin de semana.
¿Qué pasa con el alcohol? Cuando uno ve todos los estudios observacionales, que son todos retrospectivos, ¿sí? Porque ningún comité de ética le va a aprobar que ustedes tengan un grupo control y un grupo de intervención con alcohol. Eso no se lo va a aprobar ningún comité de ética. Este grupo no y este grupo sí. No, eso no lo va a aprobar. Entonces son todos estudios observacionales retrospectivos. Han demostrado que el consumo moderado da un ligero beneficio cardiovascular. Pero fíjense ustedes, bajo ninguna condición el médico lo puede prescribir. Porque el alcohol es más malo para la sociedad, para la familia, para la salud, que el pequeño beneficio que pueda tener. Lo que pasa es que si la persona lo consume y no la consume alcoholismo crónico, ustedes lo van a tener que negociar porque hace parte de la alimentación. Y ahí lo ven ustedes. En esta publicación del 2004, ustedes ven cómo es el comportamiento según el consumo de alcohol. Entonces, en exceso debe evitarse, y el exceso es esto: 2 bebidas destiladas, o sea, 2 onzas, 60 centímetros cúbicos de ron, vodka, tequila, aguardiente, coñac, brandy, 2 onzas, 2 traguitos, 2 cervezas de 300 mililitros máximo y 2 copas de vino, depende hasta dónde la sirven, si es 180 o es 150. Bueno, no acumulable. Es decir, esto es diario, pero no se puede acumular. Porque el paciente puede decir: no, doctor, yo el lunes, martes, miércoles, jueves, no. Pero el viernes sí, me lo tomo todo el viernes. Y máximo si el paciente tiene hipertrigliceriemia. La causa más importante de secundaria de hipertrigliceriemia es el consumo de alcohol. No debe prescribirse, puede ser adictivo, tiene un alto contenido calórico, recuerden 7 calorías por gramo, unas altas ingesta puede ocasionar consecuencias serias, hipertrigliceriemia, problemas biliares, pancreatitis, hipertensión, daño hepático, cirrosis, violencia física, accidentes vehiculares, o sea, es nocivo, más nocivo que el beneficio que pueda tener. Y aumenta el riesgo de cáncer de mama. Café. El café es importante, ¿no? América produce mucho café, América Latina produce mucho café, no solamente Colombia. Colombia tiene el mejor, pero no es el único que produce café. No, hay café bueno en Costa Rica, en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras, México, en la zona de Tuxtla Gutiérrez, la zona de Chiapas, producen un buen café. Brasil produce mucho café, Ecuador se produce mucho café. Pero el problema del café es que se lo atribuyen todo a la cafeína. Y el problema no es por el lado de la cafeína. El café se sabe que tiene 2 diterpenos. Tiene un par de diterpenos. Estos son estudios holandeses. Los holandeses se han dedicado mucho al estudio del café, deberíamos haberlos hecho nosotros. Ellos hacen mucho y tienen muchos estudios sobre el café. Ellos fueron los que detectaron estas 2 moléculas, cafetol y caveol. Y tanto el cafetol como el caveol aumentan el colesterol del plasma y los triglicéridos. Entonces, fíjense, una persona que consume mucho café, fíjense, hay personas, o sea, quizás en Argentina no tanto, ¿no? Muchos consumen más mate, pero en otros países, en Colombia, la gente se lleva un termo para el sol y toman mucho café. Pero, ¿qué encontraron ellos también? Encontraron que ese cafetol y caveol puede ser atrapado por un papel de filtro. Entonces, para esa persona que toma café y que
que no se lo vamos a quitar, le vamos a recomendar que ese papel sea filtrado en un filtro de papel. Los primeros estudios que se hicieron con la cafetera Melita. O sea, ellos financiaron el estudio, ¿no? Pero después se encontró que no solamente ese tipo de filtro que venía con la cafetera Melita, ¿no? Que son una cafetera eléctrica que hacen el rico café, hay que atrapar estos diterpenos y no lo hace la tela, ni en los filtros que son metálicos, tiene que ser papel. Entonces se puede recomendar tomar café filtrado para no quitarle. Recuerden que con el paciente uno tiene que hacer en los planes de alimentación una negociación, no es que ustedes le vayan a imponer una dieta. Cuando le quieren poner una dieta, por eso es que el paciente no hace nada y se pierde. Bueno, y ahora sí vamos a los fármacos, que es lo que nosotros más entrenamiento y más presto estamos para utilizar, para prescribir los fármacos. Tenemos las estatinas, el ezetimibe, los fibratos, los ácidos omega 3, los secuestrantes ácidos biliares, los inhibidores SK9, el ácido bempedoico y el inclisiran. O sea, eso es lo que ha ido apareciendo a través del tiempo. Cuando yo me gradué, solamente estaban los ácidos grasos, omega 3 no se utilizaban, no existían. Habían solamente secuestrantes ácidos biliares. Y por ahí uno conseguía algún otro fibrato, que eran los fibratos. Esas eran las dos cosas que existían, ¿no? Hasta 1986, o sea que tuvimos que ejercer con poco fármaco. Antes que aparecieron las estatinas, fíjense que si ustedes revisan las primeras guías, las guías que se publicaron antes del año 86, inclusive algunas del 90, los medicamentos de primera línea eran los secuestrantes de ácido biliar para tratar a los pacientes con hipercolesterolemia, porque era lo que tenían evidencia. Eso cambió, ¿no? Y la historia la cambiaron las estatinas a medida que se fueron desarrollando. Entonces, la primera que apareció fue en el año 1987. Yo les comentaba que el primer premio Nobel que dieron en el año 1986 en relación con esto, que fueron los doctores Wolfgang y Brown, ellos fueron los que descubrieron los receptores de LDL y todo cómo se regulaban, por eso les dieron el Nobel. Ellos utilizaron nevastatina, que nunca salió al mercado, porque rápidamente le produjeron una modificación y salió rovastatina, la primera estatina del mercado. Después apareció en el 91, aparecen tres. Aparecen simvastatina, aparece pravastatina, aparece entonces pravastatina y en el 96 aparece atorva como la superestatina. Pero en el intermedio entre el 91 y el 96 apareció una, la más débil de todas, que fue fluvastatina. Pero que esa fluvastatina en el 97 apareció serie, la puse de otro color, pues se tuvo que retirar del mercado por un efecto adverso, que no es solamente de ella, sino que en un estudio quedaron enredados y entonces la tuvieron que sacar, la fluvastatina XL. Como la fluvastatina que aparece en el año 93 era la menos eficaz de todo y todo parecía que era un problema, que lo importante era la eficacia. Entonces serivastatina se relanza, en vez de sacan del mercado los 20 miligramos que ellos tenían y crean una presentación de 80 miligramos de liberación retardada sostenida. Después en el 2003 aparece rosuvastatina y en el 2009 aparece pitavastatina. Eso fue lo que fue ocurriendo
con la cestatina. Y la cestatina tiene una historia muy interesante, porque la pregunta que uno siempre se hace con toda esta familia, y a nosotros en medicina nos pasa seguido con muchas familias de medicamentos antihipertensivos, etcétera, es la pregunta que nos hacemos: ¿son todas iguales? Y entonces vamos a contestar que no son todas iguales. Bueno, y si no son todas iguales, nosotros estamos en el deber de contestar entonces las dos preguntas: ¿en qué se parecen y en qué se diferencian? ¿En qué se parecen? Se parecen en el mecanismo de acción. El mecanismo de acción es el mismo. Todas tienen el mismo mecanismo de acción. Y además todas dan beneficio. Todas dan beneficio. ¿Cuál es el mecanismo de acción? En la síntesis, ya se lo decía el martes anterior, para pasar de una molécula de 2 carbonos, como es la acetil-CoA, a una molécula de 27 carbonos, que tiene 3 ciclos bencénicos y un ciclo pentano y una cadena lateral, o sea, esa es una síntesis compleja, que cuando pasamos por bioquímica, normalmente no la estudiamos, a solo que nos guste la bioquímica. Entonces ya es una rareza que a alguien le gusta la bioquímica, porque tiene muchos pasos, es compleja, ¿no? Entonces la gente no la estudia a fondo, pero es una síntesis compleja. Y en toda ruta metabólica hay una enzima que es la enzima clave. Nosotros hablamos de enzima clave, la enzima sobre la cual podemos estimular o inhibir el proceso. Y esa enzima clave es esta, que es la beta-metil, beta-glutaril, CoA redutasa. Y que nosotros la enviamos como HMG-CoA redutasa para hacerlo simple. Entonces, lo que hace la estatina es inhibir. Y cuando inhiben dos procesos que lo voy a hacer por separado. Primero disminuye la síntesis del colesterol. La síntesis del colesterol baja porque hemos inhibido la enzima clave. Y al disminuir la síntesis del colesterol, ya lo explicábamos el martes anterior, la célula responde con un aumento de los receptores para esa LDL. Y eso lleva entonces a que el LDL del plasma baje, porque las células lo están sacando de circulación, están expresando muchos receptores y entonces están sacando ese colesterol de la circulación. Entonces el colesterol LDL baja. Pero lo que también ocurre es que se disminuye la síntesis de isoprenoides, geranil-tirofosfato, farnesil-tirofosfato. Y esos isoprenoides son importantes para la prenilación de proteínas. Entonces disminuye la prenilación de proteínas. Y las proteínas preniladas son las que juegan un papel importante en muchos procesos. Y por eso hablamos de procesos de efectos pleiotrópicos. Uno de los procesos que necesita prenilación es la inflamación. Al disminuir la prenilación, la inflamación baja. Entonces, disminuir el LDL y esos efectos pleiotópicos son los que llevan a disminuir los eventos cardiovasculares. Entonces, fíjense, todas tienen el mismo mecanismo de acción, todas son beneficiosas porque todas hacen esto. Entonces, todas dan beneficio. Ahora, ya sabemos en qué se parecen. Ahora, ¿en qué se diferencian? Entonces, se diferencian en algo que sistemáticamente se dice, pero que no es así. No es que sea más potente, sino es más eficaz.
Una cosa es eficacia y otra cosa es potencia. Potencia se refiere a la dosis para conseguir un efecto. Entonces le pongo el ejemplo de ceribastatina. Yo utilizaba 0.1 miligramos, fíjense, 0.1 miligramos de ceribastatina y conseguía reducción de LDL. Y para conseguir esa reducción necesitaba 10 de atorva. Entonces ceribastatina era más potente. Pero lo que yo quiero es eficacia. Y entonces se diferencian en la eficacia. Entonces cuando ustedes siempre escuchen, no es que esta es más potente, la potencia la estamos utilizando como sinónimo de eficacia, pero es distinto, porque en farmacología nos enseñaron a diferenciar entre qué es potencia y qué es eficacia. Entonces se diferencian en la eficacia. Y según la eficacia la podemos clasificar. La menos eficaz de todas es la fluvastatina XL, después le sigue Prava, después le sigue Loa, Simba igual que Loa, Atorva y rosuvastatina, que se las puse en verde porque esas son las más eficaces. O sea, esas dos son las más eficaces. Pero aquí viene una cosa que es muy importante, porque conseguir lovastatina en el mercado ya es difícil. No sé si en Argentina se consigue todavía lovastatina, pero en general la lovastatina se fue retirando del mercado y se fue retirando no porque sea menos eficaz que simvastatina, porque lo que pasa es que la primera estatina que sale, lovastatina, la produce Merck Sharp & Dohme. Y Merck Sharp & Dohme 4 años después tiene lista otra molécula, que es la simvastatina. Entonces ellos dejan en el mercado simvastatina y ya ellos estaban las copias, los genéricos, ellos retiran Lova. Retiran lovastatina porque ya está a punto de perder la patente. Entonces a ellos no les conviene mercadear algo que está próximo a perder la patente. Pero el mensaje que le dejan a la comunidad médica es que dejan a Simba porque Simba es mejor. Y no, Simba nunca demostró ser mejor, como lo van a ver a continuación. Fíjense, ¿por qué las estatinas son interesantes? Son interesantes porque es la primera vez en la historia de la medicina que un laboratorio se atreve a comparar todo lo que hay en el mercado, porque nunca lo hacen. Ellos siempre hay una pelea de tigre suelto con burro amarrado, ¿sí? La molécula con el placebo, ¿sí? O la molécula con el más débil, ¿no? Acá la comparan a todas. O sea, el laboratorio estaba convencido que iba a salir victorioso, por eso se atreve a compararlas a todas. Y fíjense que el estudio compara atorvastatina versus Simba, Prava, Lova y Fluva. Las comparó a todas. De tal forma que ahí ellos iban a saber cuál era lo mejor. Fíjense, ustedes no han visto un estudio que compare losartán con valsartán, con telmisartán, con iversartán. No, eso no existe. Porque eso claramente manda un mensaje. Bueno, entonces esto lo hicieron en pacientes con hipercolesterolemia familiar heterozigota, así el modelo más importante de hipercolesterolemia. Y fíjense, este es el investigador principal, que se lo señaló. Participaron muchas personas. Es decir, en esto de la investigación clínica, el investigador es un referente que es importante, un referente, buen médico, con buena praxis, dirige un centro, pero realmente él no es el que investiga. El protocolo sale de la casa farmacéutica. Queremos hacer este estudio, aquí está el protocolo, ¿sí? Y queremos que usted sea el investigador principal. Entonces el tipo lo lee, hace algunas observaciones, algunas cosas, y es el investigador principal. Y después se reúnen un montón de centros. Un montón de centros que son los
famosos centros de estudio clínico, ¿no? Mal llamados de investigación. Realmente son reclutadores de pacientes. Los centros de investigación clínica realmente no investigan, son reclutadores de pacientes. O sea, usted tiene, estos son los criterios de inclusión, estos son los de exclusión, y ahí está. Y por cada uno le vamos a pagar tanto. Bueno, entonces, pero este fue el investigador principal de ese estudio, un estudio de seguridad y eficacia, en una revista de impacto. Y le resumo el estudio en esta gráfica. En este eje, donde está la flechita, usted va a ver reducción del LDL. Y en este eje horizontal, la dosis. 1, 10, 20, 30, 40 mil, según lo que esté el medicamento. Y los colores representan a cada uno de los medicamentos. Si ustedes me permiten pasar esa raya en amarillo, ustedes se podrán dar cuenta que en blanco, 10 miligramos en blanco de atorvastatina consigue más que el resto a dosis máxima. Entonces, por eso Atorva salió como la superestatina y ellos sacaron un eslogan. Atorvastatina comienza donde las demás terminan y las terminó. Las terminó inicialmente. Sí. Porque si hay alguien que sepa de mercadeo, es la industria farmacéutica. Las terminó inicialmente hasta que se acomodaron, porque después simvastatina, que era una molécula eficaz, ¿no? ¿Qué hizo? Sacaron la dosis de 10, retiraron las 10 del mercado, pusieron la dosis de 80 y le dijeron al médico: doctor, todas las dosis le cuestan lo mismo. Entonces, claro, el visitador llegó: vea, doctor, usted comienza con 20. Si con 20 no es suficiente, déle 40, le cuesta lo mismo. Y si 40, déle 80, le cuesta lo mismo. Entonces, eso ya era, porque claro, si ustedes ven la dosis de simvastatina de 40 en ese estudio, era más eficaz que 10 y que 20 era todo. Entonces era una cuestión de dosis. Y ahí quiero que vean el estudio para que vean que lovastatina en verde no era inferior a simva en rosa en eficacia. Bien, pero fíjense, todavía siguen. Por eso el mercado de la estatina es interesante. ¿Cuántos años después? 7 años después, se publica el estudio Estela. Nuevamente, un estudio que las compara a casi todas, no a todas, porque ya no tenía sentido. ¿Para qué metían a Fluga? ¿Sí? ¿Para qué metían a otras si las que se vendían, o a Loba, si las que se vendían era Simba, Atorva y Prava? Entonces incluyeron a las que más se vendían. Ese es el estudio Estela. Y fíjense ustedes que el laboratorio no es tonto. Eligen al mismo investigador. El mismo investigador que hizo el Curves lo eligen para ser el investigador principal del Estela. También sabiendo de que la molécula que iban a comparar iba a ser la más eficaz. Bueno, es un riesgo que estaban corriendo. Y fíjense, ahí tienen el estudio y el mismo cuadrito. Fíjense, pravastatina, 10 miligramos, reduce eso, 21. Duplican la dosis, reduce 24.4. Aumentan la dosis a 40 y se van a 29.7. Fíjense, simvastatina, 10 miligramos, 28.3. Duplican la dosis a 20, 35. Duplican la dosis a 40, 38.8.
Fíjense a Torba, y a la 80, 45,8. Fíjense a Torba, 10, 36,8. Duplican, se va a 42,8. Duplican a 47,8. Duplican, se va a 51. Y fíjense rosuvastatina, 10, 45,8. 20, 52,4 y 40, 55. Y si plazan la flecha, lo mismo. Prácticamente a Torba, Rosu comienza donde las demás terminan. Fíjense que con 10 miligramos, casi 46, para conseguir lo mismo necesitan 40 de Atorva. Pero entonces va a ser una cosa de precio, etcétera, etcétera. Bueno, dos diapositivas que les voy a mostrar, que son dos diapositivas clave. ¿Quieren hacer un alto ahí? ¿Qué hora es? Mírenla bien, porque esta diapositiva, las dos que vienen, yo me voy contento si les dejo en la mente a ustedes esas dos diapositivas. Que las modifiqué sin alterar la gráfica, la modifiqué porque tenía muchas cosas. Entonces, una la transformé en dos, para que se vea bien claro. Esta es reducción del colesterol LDL y riesgo cardiovascular en estudios hitos de prevención secundaria. Entonces, en blanco, ese cuadradito blanco es placebo. En el eje vertical la tasa de evento, el porciento de tasa de evento, y en el eje horizontal el colesterol L promedio durante el seguimiento en miligramos por decilitro. Placebo en blanco, amarillo, intervención. Entonces, fíjense, el primer estudio, el 4S. O sea, el 4S es el estudio que ha incluido los pacientes con niveles más altos de colesterol total y, por supuesto, más alto de LDL, porque casi todo el colesterol total es a expensas del LDL. Entonces, este estudio incluyó a los pacientes, el promedio del colesterol de LDL de estos pacientes que tomaron placebo y que prácticamente no se modificó mucho. Fíjense ustedes, si ustedes trazan una línea hacia abajo, de ahí hacia abajo, estaba del orden muy cercano a 180, el promedio, cuando terminó el estudio. No se modificó mucho. Pero fíjense qué pasó con el estudio, con los que tomaron la estatina. Este estudio se hizo con simvastatina. Entonces, fíjense ustedes, si ustedes miran, los que tomaron el medicamento cuando terminaron el estudio estaban muy cercanos a 120. Ahora, mírenlo, tracen la horizontal hacia acá y tracen esta horizontal hacia acá. Van a ver ustedes que el placebo, la cantidad de la tasa de evento está muy cercana al 30, y los que tomaron el medicamento cercano a 20. O sea que reducir 50 miligramos del colesterol de LDL cuando está alto, cercano a 190, se constituye un impacto importante. La tasa de evento disminuye mucho. Hay una cosa que ustedes van a escuchar, yo la he escuchado muchas veces, ¿no? Que dicen que por cada 38 miligramos que ustedes reduzcan el colesterol de LDL, se reduce los eventos coronarios en 25%. Eso realmente no es cierto, ¿no? Y eso se sigue, ¿no?, divulgando, porque no es por cada 38, y lo van a ver ahora. Les voy a mostrar ahora el estudio LIPID. Entonces, como ya se había hecho el 4S,
repetir el 4S, ningún comité de ética se lo iba a aprobar. ¿Usted qué va a demostrar? Va a demostrar lo que ya está demostrado. Si ya se demostró que un paciente con colesterol total muy alto, a expensas del LDL, cuando se les baja, disminuye la tasa de mortalidad cardiovascular. Entonces, lo que hicieron es tomar gente con un colesterol ya no tan alto. ¿Sí? Un colesterol moderadamente elevado. Y entonces diseñaron el lípido. Este es el lípido placebo. Fíjense usted, en el lípido placebo, LDL cercano a 140 al terminar el estudio. Y fíjense ustedes el lípido intervención. Fíjense, el lípido intervención ya está entre 100 y 120. Fíjense, una misma reducción en el colesterol de LDL tracen las líneas horizontales. Ya el impacto es más chico, ¿o no? Entonces, no es que a medida que lo vaya reduciendo por cada 38 reduzco lo mismo, no, ahora el impacto es menor. Y fíjense lo que pasa en el otro estudio de prevención secundaria, el estudio CARE. Bueno, ya el estudio CARE no le iban a dejar hacer los otros dos estudios, ya estaban hechos. Muy alto, moderadamente alto. Entonces en el CARE el diseño, ¿cómo fue? Incluyeron pacientes con colesterol habitual. Con colesterol habitual. Entonces, alto, medianamente alto y colesterol habitual. Y fíjense dónde está el CARE placebo. Fíjense, cercano al 140, y después de tomar el medicamento, a esto tomaron pravastatina, cercano a 100. Nuevamente una reducción de 40 miligramos, pero fíjense, tras las horizontales. ¿Sí? El impacto es más chiquito. O sea, el impacto cada vez es más chiquito. Entonces, uno sí puede decir, entre más bajo mejor, sí, entre más bajo mejor. Pero eso es costo efectivo. Fíjense, inclusive, en un análisis que hace Frank Sack, de la Universidad de Harvard, del Departamento de Nutrición, sobre el estudio CARE, y que lo publica, una vez que se publica el CARE en un análisis, él encuentra que en los pacientes del CARE, bajar el colesterol de LDL por debajo de 120 no daba beneficio. Le cayeron encima. Le cayeron encima. No, que el estudio no tenía poder, pero está publicado. Se lo voy a mandar a Miguel para que, ¿no? Entonces, entre más bajo mejor, pero tener en mente que el impacto cada vez es más chiquito. Y esta es la otra, esta es en prevención primaria. Esta es en prevención primaria. Esa es en prevención secundaria. Esta es en prevención primaria. Entonces, lo mismo, placebo en blanco, intervención. Entonces, en prevención primaria se hizo el WOSCO. Se hizo con pravastatina. Entonces dijeron, fíjense, vamos a tomar pacientes de prevención primaria. Estos pacientes no han tenido evento cardiovascular. Son de prevención primaria. Y entonces vamos a incluir a todos los pacientes de prevención primaria con colesterol alto. Fíjense que el WOSCO incluye pacientes y el placebo termina con un colesterol LDL similar al 4S, ¿sí? Similar al 4S, pero fíjense, era de prevención primaria, y si tratan horizontal, el riesgo era mucho menor. Fíjense en dónde termina el WOSCO, el que tomó el medicamento.
lo reduce. Por ahí a 150 hay una reducción, ¿no? Pero tracen las horizontales y vean que el beneficio es pequeñito. Y si miran el ASCASTECAT placebo, fíjense, el ASCASTECAT placebo tenía un LDL de 150, el placebo. Y fíjense el del estudio, 115, nuevamente una reducción, pero tracen la horizontal y fíjense, es pequeñito. Y pongan el brazo hipolipemiante del ASCO, ese es el ASCO placebo y ese es el ASCO medicamento, ese fue como a todo. Fíjense, es chiquitito, muy chiquitito. Entonces sí, también entre más bajo mejor, sí. Pareciera que no existiera lo que dijo Frank Sack, un nivel base sobre el cual reducirlo no de beneficio. Sí, hay un beneficio pequeño. Entonces, es por eso, cuando uno se enfrenta a un paciente de prevención primaria, ¿sí?, uno tiene que hacer todos los intentos con manejo no farmacológico, todo lo que le dije de ejercicio, todo lo que le dije de alimentación, antes de decidir un medicamento. Porque estos medicamentos no son inocuos. Y lo va a tener que tomar de por vida, de ahí hasta que se muera. Es que en general, son todas igual de seguras, ¿no? Todas las estatinas. Efectos adversos, daño muscular. Este es el más común y tiene que ver con la eficacia, porque en esa inhibición hay menos síntesis de ubiquinona. Cuando yo una tiene menos síntesis de ubiquinona, que es uno de los intermediarios de la cadena transportadora de electrones, y eso a nivel muscular puede crear una lesión. Entonces, daño muscular, riesgo de diabetes, esas dos cosas tienen evidencia convincente. Después ustedes van a leer que pérdida de memoria. Eso es más coloquial y de redes, ¿sí? Porque cuando uno va a ver, no es así. Y no tiene por qué alterar la memoria, al contrario. Daño hepático, lo mismo. Catarata, lo mismo. Insomnio, lo mismo. Todo eso es digamos, anecdótico. Pero el daño, la mialgia, ¿sí?, y la diabetes, eso está claro. Y eso salió de todos estos estudios que le mostré, sobre todo el estudio Júpiter, que no le mostré, pero fue el que se hizo con los subastatina. Una encuesta de 10.000 personas que habían tomado estatina demostró que el 25% de los que la toman tienen mialgia y 60% de los que la habían tomado, y que eso les llevó a dejarla. O sea, lo de la mialgia tiene evidencia convincente. Riesgo de diabetes, también evidencia convincente. Fíjense, el 2 de febrero del 2012, así habían nacido, pero no habían entrado a la Facultad de Medicina por ahí todavía. La FDA sacó un comunicado de seguridad arrojado por el análisis del estudio Júpiter, donde hubo un aumento de diabetes del 27%. Del 27%. Pero bueno, después, lo que pasa es que es una lucha tremenda, porque después, eso lo demostró el Júpiter, 27%, pero después se hacen los metaanálisis. Recuerden que el metaanálisis es un estudio de estudios.
Yo tomo muchos estudios y con todos esos estudios hago un metaanálisis. Con la idea de que, bueno, si sumo muchos estudios voy a tener muchos pacientes. Y eso me va a dar más poder. Pero todo depende de lo que yo incluya en el metaanálisis. Entonces, por eso hay que mirar bien los metaanálisis. Un metaanálisis demostró, ¿no?, que 255 pacientes tratados con estatina por 4 años se produce una diabetes por cada 255 pacientes. Pero se evitan 9 eventos cardiovasculares. Entonces, es costo beneficioso. Puedo producir una diabetes, pero evito 9 eventos cardiovasculares, entonces da más beneficio que daño. Pero es algo, nuevamente, que les digo para tener en cuenta, sobre todo cuando ustedes tienen un paciente de prevención primaria, es un paciente que tiene una hiperglucemia intermedia, lo que comúnmente se llama prediabetes, tener en cuenta para cuando lo miran. Pero fíjense que las cosas, ahora que quieren vender ácido bempedoico y inclisiran, ustedes van a ver que entonces ahora le van a sacar todos los efectos. Eso que era raro, ahora lo van a magnificar y van a usar los referentes para que hagan la magnificación de eso, porque de eso se trata. Es como cuando los inhibidores SECA, fíjense, los ARA2 nunca han demostrado ser mejor que los inhibidores SECA. Los inhibidores SECA tenían el problema de la tos. Y uno le decía al visitador médico, mira, es que lo que yo encuentro es que hay mucha tos. No, doctor, eso es raro, ¿no? En los pacientes, en los estudios, eso es raro. Un 3% de los pacientes. Pero mi estadística es otra. Cuando aparecieron los ARA2, ¿sí?, entonces empezaron a magnificar, doctor, el paciente ya no, el efecto adverso de la tos, ahora sí tose. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Porque el paciente es de ustedes. Entonces, fíjense, con estatina se ha hecho lo que no se han hecho con otras moléculas. Estudios en prevención primaria, estudio BOCO, el ASCAS-TECAS, el estudio Júpiter, eso en prevención primaria en blanco. En prevención secundaria 4S, el estudio LIPID, el estudio KER, el estudio MIRA con el paciente recién infartado, el estudio CAREN diabético, el estudio ASCO-ELIAN hipertenso, el estudio PROSPER en ancianos, el HPS en muy alto riesgo, el estudio PRUVI, el estudio TNT, dosis baja, o sea, se ha hecho de todo. O sea, si ya uno quiere hacer un estudio con estatina, es muy difícil, ya tiene que ser cosas ya no tan clínicas y una cosa más. Se ha hecho de todo. Entonces, entre más bajo, mejor, eso es cierto, pero ya yo les di cuál era la magnitud de ese problema. Para recordar y aplicar. Esto está publicado. Anoten esa referencia y búsquenla. En la revista europea de prevención, 12 de abril del 2012. Lo previsible para que un hombre de 65 años, no fumador, presión sistólica de 140, colesterol total de 240, es que viva 3 meses más si toma estatina durante el resto de su vida. O sea, paciente con estas características, ustedes lo aleatorizan a un grupo a estatina y a otro grupo a inhibidor, placebo. Y el que tomó estatina vive 3 meses más. Y 3 meses más con incontinencia, con deterioro cognitivo y con muchos problemas más. Entonces, este es un mensaje importante, un mensaje interesante. Porque ¿cuántos pacientes a diario con esta característica, enseguida estatina? Porque uno lo que quiere
es salvar vidas y mejor calidad de vida. Y fíjense, los únicos dos estudios que han salvado vidas con estatina fue el 4F y el lipid. Nada más. Los otros han disminuido mortalidad cardiovascular, pero allá se murieron 100 y acá se murieron 100. En el resto de los estudios. Acá se murieron menos por enfermedad cardiovascular. Estos no tenían estatina. Allá se murieron menos por enfermedad cardiovascular, pero murieron por otras cosas, por suicidio, pero la mortalidad fue igual. Solamente el 4S, que era colesterol muy alto, prevención secundaria, y el lipid, prevención secundaria, pacientes con colesterol moderadamente elevado.